y no del todo. Porque tenemos que ser racionales. No podemos llevarnos de la emotividad y de lo que nosotros en realidad quisiéramos que todos tengan la capacidad de ejercicio. Porque nos corremos el riesgo de transitar en niveles que pueden ser perjudiciales en el futuro para nuestros propios hijos, para nuestros propios hermanos con discapacidad. Porque la humanidad, la sociedad civil, a través del Estado, quien debería ser el protector, el garantizador del respeto de los derechos, tenemos que construir una legislación tuitiva que favorezca, en este caso, al sujeto del derecho a la persona con discapacidad. Y para eso debemos identificar estos elementos que les comento. Personas con discapacidad con todas sus capacidades de goce y ejercicio. Personas con discapacidad que tengan elementos plurales, en muchos casos de ejercicio y de goce, pero habrán algunas restricciones. Y personas con discapacidad que por la naturaleza de la discapacidad no podrán tener la capacidad de ejercicio, y en eso no podemos sustraernos de esta realidad concreta, palparia. Y en esta situación, por ejemplo, la Confederación Nacional de Discapacitados del Perú, hemos organizado un análisis de la legislación nacional y estamos adecuando la misma a la convención, pero no producto desde el escritorio, desde algún parlamentario o congresista que se le ocurra alguna legislación, sino hemos estudiado con profesionales y técnicos una propuesta legislativa, la hemos llevado hacia la sociedad civil y hoy estamos en la recolección de las firmas, de 57.000 firmas válidas para que ingrese al Parlamento Nacional. Acabamos de empezar, ya tenemos 5.000 firmas, esperamos en 3 meses más tener esa posibilidad de tener la iniciativa legislativa popular, donde identificamos estos conceptos que les estoy dando como referencia. Sin duda, el destino de las personas con discapacidad en los campos de lo jurídico y de lo legal pasa por el movimiento de la sociedad civil. Importantes científicos de lo social y de lo económico han definido que la transformación y la innovación en realidad de este mundo del capitalismo global va a provenir de la sociedad civil organizada. La innovación no va a provenir de los Estados-nación que normalmente se han corrompido, que son poco transparentes y que van a defender ese sistema al que, por ejemplo, Natacha ha hecho alusión. No pueden hacer otra cosa que no es defender el sistema imperante. Y la verdadera transformación innovadora va a venir de la sociedad civil. De ahí, queridos colegas, de la inmensa tarea histórica, del espacio en el que vivimos de la historia, para plantear conceptos científicos desde la discapacidad, en los que se enmarquen, por ejemplo, el desarrollo moderno inclusivo. ¿Qué es realmente el desarrollo desde la personalidad jurídica? ¿Qué es desarrollo? Muchos creen que el desarrollo es crecimiento económico. Y naturalmente, si el 80% de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, no hay desarrollo para las personas con discapacidad, porque la mayoría de los científicos de la economía creen que el desarrollo es económico, es decir, no inflación, crecimiento sostenido, como lo ha tenido Panamá en los últimos años de manera importante. El Perú también, Puerto Rico, Brasil. De tal manera que el desarrollo no es pues crecimiento económico solamente al que tienen derecho las personas con discapacidad, sino también es desarrollo humano. Y el desarrollo humano entendido y comprendido desde la capacidad que tienes para educarte, para la salud, para la rehabilitación, para la promoción del empleo y todas las variables existentes que procuren mejores niveles de vida para las personas con discapacidad. Entonces el desarrollo inclusivo no es solamente el crecimiento económico,
no solo es el crecimiento o el desarrollo humano, sino tiene un tercer nivel e importante y que nos orienta hacia la capacidad jurídica. Es el desarrollo político, es decir, en qué medida las personas con discapacidad pueden decidir en la gobernabilidad, desde la familia, desde la comunidad, desde el barrio, desde el gobierno local, desde el gobierno regional, desde el gobierno central, desde el poder legislativo, es decir, de todo lo que conocemos como Estado. El concepto de Estado encierra pues el ámbito de la soberanía, de la población, de nación, de simbologías. Pero además el Estado se transforma en un cuerpo jurídico cuando le entrega desde la democracia el poder de gobernar a un grupo de seres humanos, los cuales tienen que procurarle una vida pacífica y de desarrollo a toda la sociedad en su conjunto, incluidas las personas con discapacidad, y donde el matiz de la capacidad jurídica, del acceso a la justicia, tiene que ser el elemento vital, el eje, el engranaje en realidad donde se mueve la convención. Porque también, por ejemplo, en el Perú estamos constituyendo a partir del próximo mes, en cada región del Perú, que son 25, un comité de seguimiento, de monitoreo de la convención, de su implementación y del cumplimiento de las normas. Yo recomendaría que en cada uno de nuestros países generemos este comité regional o local que pueda levantar una información importante, estadística, una data, que nos permita luego alcanzar un informe alternativo, sombra, como querramos llamarle, a las Naciones Unidas, y que en conformidad la Confederación del Perú va a llevar a cabo en el mes de enero a Naciones Unidas. Ese es otro elemento importante para ventilar, revisar la capacidad jurídica o, por supuesto, el acceso a la justicia. Por otra parte, una recomendación nuestra es no satanizar, sino adecuarla, mejorarla, esas figuras jurídicas de la tutela y de la curatela que el derecho romano nos ha legado. Pero además podríamos generar y crear otras instituciones jurídicas, por ejemplo, como el de la representación legal, como el del apoderado, y algo muy innovador, como el del asistente personal, que le facilite a la persona con discapacidad el nivel de decisión, no que él decida por la persona con discapacidad, sino que le facilite en conformidad a la discapacidad que éste tenga, cualquiera sea sus formas. A mí, por ejemplo, me sorprende y me alegro que Natacha lo haya señalado, que en Panamá todavía existe el concepto de que una persona ciega no pueda contratar. Sorprendente. Por ejemplo, en el Perú no solo yo contrato, sino puedo girar cheques, títulos, valores.